Esta es una historia real sobre la muerte de Michael Boschetto, un joven italiano de 32 años asesinado de manera brutal frente a su propia casa. Un crimen que en un principio fue considerado un ataque impulsivo, pero que terminó revelando algo mucho más oscuro. Un video oculto en su teléfono que cambiaría para siempre el rumbo de la investigación. Bienvenidos a Escena del Crimen, el canal donde los casos más inquietantes se convierten en rompecabezas psicológicos. Y tú, que estás viendo esto ahora, también serás parte de esta investigación. Michael vivía en Villafranca Padovana, una localidad tranquila de la región del Véneto, al norte de Italia. Era una de esas personas que no llaman demasiado la atención. Trabajador, discreto, sin problemas con la ley, con una vida estable y una novia con la que compartía planes de futuro. No tenía enemigos conocidos. No estaba metido en nada extraño. Al menos eso parecía, porque a las 6:00 de la mañana del 27 de abril de 2024, alguien lo apuñaló hasta matarlo en plena calle, y el culpable fue arrestado minutos después. Parecía un caso cerrado, pero no lo era. Para entender lo que ocurrió esa madrugada, tenemos que remontarnos a las horas previas. Michael había salido con amigos la noche anterior. Regresó a casa pasada la medianoche y estuvo despierto hasta tarde, intercambiando mensajes con su novia. Lo que nadie imaginaba era que alguien lo estaba buscando. A las 4:30 a.m., Giacomo Friso, un amigo de la infancia, llegó a su casa y comenzó a golpear la puerta insistentemente. Según los vecinos, gritaban, se oían voces alteradas, pero nadie intervino. A los pocos minutos, Friso se fue. Todo quedó en silencio por un tiempo. A las 6:00 a.m., Giacomo regresó. Esta vez no venía solo. Llevaba un cuchillo escondido entre la ropa. Michael estaba fuera de casa, esperando a su novia para desayunar juntos. En ese momento, Friso se abalanzó sobre él, lo derribó y lo apuñaló varias veces en el rostro y el pecho. No hubo oportunidad de defenderse. Cuando su novia llegó minutos después, encontró el cuerpo ensangrentado de Michael en la entrada de la vivienda. Todavía respiraba, pero agonizaba. Llamó a emergencias, lloró, gritó por ayuda, pero fue en vano. Michael Boschetto murió antes de que la ambulancia llegara. Friso fue arrestado a pocos metros del lugar, con la ropa manchada de sangre y el arma homicida en la mano. No opuso resistencia. Declaró de inmediato que había actuado en defensa propia. Según su versión, Michael lo había provocado, que se habían peleado, que no recordaba bien lo sucedido porque estaba bajo el efecto de las drogas. La policía, al ver las pruebas físicas y la confesión, no investigó mucho más. El caso parecía simple, triste, pero resuelto. El expediente fue cerrado provisionalmente en espera del juicio, pero había una pieza del rompecabezas que nadie había logrado revisar: el teléfono de Michael. El dispositivo fue incautado por la policía, pero estaba bloqueado. Intentaron acceder sin éxito. Durante meses, el teléfono permaneció en manos de las autoridades hasta que fue devuelto a la familia. Federico Boschetto, el padre de Michael, decidió entonces probar con la ayuda de la novia de su hijo. Ella recordaba un patrón que Michael usaba frecuentemente. Lo ingresaron y funcionó. Accedieron a todo el contenido del celular. Lo que encontraron allí era algo que cambiaría el caso para siempre. En una carpeta oculta de la galería había un video de 30 segundos grabado justo después del asesinato. No se trataba de una grabación de seguridad. Era un video hecho con el propio teléfono de Michael. En la imagen aparecía Giacomo Friso, con el rostro salpicado de sangre, mirando a la cámara. No parecía alterado ni arrepentido. Todo lo contrario. Sonreía. Hacía un gesto de victoria con el pulgar
y decía, con tono casi burlón, y al final, gané yo. Luego, apagaba la cámara. Ese video no solo desmontaba por completo la versión de defensa propia, también planteaba una nueva pregunta. ¿Por qué alguien grabaría algo así después de cometer un crimen? ¿Era un impulso sádico, un trofeo o una confesión disfrazada de desafío? Federico llevó el video directamente a la fiscalía. Los fiscales, al ver el contenido, decidieron reabrir el caso. El video fue aceptado como prueba clave. El juicio, inicialmente previsto para analizar una agresión entre conocidos, se transformó en un proceso por homicidio premeditado. Las motivaciones empezaron a ponerse en duda. ¿Qué relación unía realmente a Michael y Friso? ¿Qué ocurrió en las horas previas al crimen? ¿Y por qué nadie había hablado de una posible tensión entre ellos? La comunidad de Villafranca Padovana estaba en shock. Muchos conocían tanto a la víctima como al acusado. Ambos crecieron en el mismo barrio, asistieron a la misma escuela, compartieron juegos, fiestas y amigos. Pero en algún punto, algo se rompió, algo se distorsionó. Y ese algo es lo que intentaremos descubrir en este caso. Durante los próximos bloques vamos a examinar cada detalle, los antecedentes de los implicados, las teorías que surgieron tras la reapertura del caso, los posibles errores de la policía en la investigación inicial y las contradicciones en los testimonios de Giacomo Friso. Al final, como siempre, revelaremos la verdad, pero hasta entonces tú tendrás que unir las piezas. ¿Estás listo para adentrarte en uno de los casos más perturbadores de los últimos años en Italia? La madrugada del 27 de abril de 2024 comenzó como cualquier otra en Villafranca Padovana, pero para Michael Boschetto, esa madrugada marcó sus últimos momentos con vida. El ataque que sufrió no fue rápido ni silencioso, fue un estallido de violencia en medio de una calle aún dormida. Y los primeros detalles revelados por los testigos y la escena del crimen no solo fueron desgarradores, también llenos de inconsistencias. Eran las 6:03 de la mañana cuando la novia de Michael llegó a la casa de él para el desayuno que solían compartir los fines de semana. Al llegar, encontró a Michael tendido en la entrada, aún respirando pero cubierto de sangre. Intentó detener la hemorragia con sus propias manos, gritó pidiendo ayuda y llamó a emergencias. Su testimonio, registrado en la primera declaración ante la policía, fue claro. Vi a Giacomo a unos metros, de pie, con los ojos abiertos y el cuchillo en la mano. No decía nada, solo me miraba. Esa escena, aparentemente irracional, debía ser el punto de partida para una investigación profunda, pero no lo fue. Cuando los carabineros llegaron al lugar, Friso no se había alejado. Estaba sentado en la vereda con la ropa manchada de sangre. No opuso resistencia, fue esposado, subido al patrullero y trasladado a la comisaría. Allí comenzó a declarar sin presencia de abogado, un detalle que más tarde su defensa usaría a su favor. Según su versión, no recordaba haber apuñalado a Michael. Alegó que habían tenido una discusión que se salió de control. Dijo que había consumido cocaína y alcohol la noche anterior, que todo se volvió confuso, que no pretendía matarlo. La policía aceptó esa explicación preliminar. Lo acusaron de homicidio voluntario, pero no de premeditación. Se limitaron a tomar las evidencias visibles, el arma blanca con sangre, las ropas del acusado y algunas muestras del entorno. El teléfono de Michael fue incautado, pero quedó sin acceso debido al bloqueo de seguridad. No se hizo una reconstrucción inmediata del hecho. No se interrogó a fondo a los vecinos y, lo más llamativo, no se investigó el historial de mensajes entre víctima y victimario, ni siquiera los de esa misma madrugada. ¿Por qué? Porque el teléfono estaba bloqueado y nadie hizo nada para intentar desbloquearlo en serio. Los medios locales publicaron la noticia como un homicidio entre amigos.
Algunos titulares sugerían una pelea por celos o drogas, pero nadie, en esos primeros días, hablaba de premeditación. Para la mayoría, Giacomo Friso había tenido un brote impulsivo, un crimen triste, pero explicable. Sin embargo, algunas piezas no encajaban. Por ejemplo, Friso no era un desconocido para la familia Boschetto. Había sido amigo de Miquel desde pequeños, pero en los últimos años su relación se había enfriado. Según testimonios posteriores, Friso había mostrado comportamientos obsesivos, especialmente hacia la novia de Michael. Había enviado mensajes agresivos, insinuaciones de celos, e incluso había confrontado a Michael meses antes del crimen. Ninguna de estas informaciones fue tenida en cuenta por la policía en la investigación inicial. ¿Por qué? La respuesta a esa pregunta revela una falla sistemática. El caso fue tratado como una riña entre conocidos desde el principio. Esa etiqueta limitó la profundidad de las diligencias. No hubo análisis psicológico de Friso. No se revisaron sus redes sociales. No se intentó desbloquear el teléfono con ayuda forense. La policía creyó tener todo resuelto desde el momento del arresto, y esa convicción los hizo bajar la guardia. Pero había algo más, una contradicción en la propia declaración de Friso. Dijo que Michael lo había atacado primero, que él solo se defendió. Sin embargo, el cuerpo de Michael presentaba heridas únicamente en la parte frontal, principalmente en la cara y el pecho. No tenía señales de pelea, no había heridas defensivas en los brazos ni señales de lucha mutua. ¿Cómo alguien que se defiende apuñala solo el rostro y el torso sin recibir ni un rasguño? ¿Cómo escapa sin una sola marca? Además, los mensajes recuperados posteriormente mostraban que Michael había estado esperando tranquilamente a su novia. No había señales de estrés, ni mención de una posible pelea con Friso. Todo indicaba que fue sorprendido, que no esperaba un ataque. La escena del crimen también ofrecía más preguntas que respuestas. El cuchillo, por ejemplo, no era un utensilio común de cocina. Era una navaja retráctil de uso táctico que Friso llevaba consigo. ¿Por qué alguien lleva un arma así a las 6 de la mañana a casa de un amigo? ¿Y por qué vuelve por segunda vez en menos de 2 horas? Estos detalles comenzaron a tomar otro significado una vez que el video oculto fue descubierto. El clip de 30 segundos, grabado desde el teléfono de Michael, muestra a Giacomo con el rostro salpicado de sangre, sonriendo con frialdad. Y al final, gané yo, dice, mirando a cámara. ¿A qué se refería? ¿Era una rivalidad con Michael? ¿Una competencia por la atención de la novia? ¿O algo más profundo, más patológico? La fiscalía, al recibir este nuevo material, entendió que habían cometido un error grave al considerar el caso como un homicidio espontáneo. El video no solo evidenciaba una actitud premeditada, sino también una posible planificación emocional. Un crimen ejecutado no por impulso, sino con una intención concreta: matar y regodearse del resultado. Giacomo Friso ahora enfrenta un proceso completamente distinto. La acusación se ha endurecido, y aunque su defensa sigue sosteniendo la teoría del estado alterado, las pruebas comienzan a hundir esa narrativa. Pero hay algo más que la fiscalía quiere entender. ¿Qué motivó realmente a Friso? ¿Fue una obsesión, una humillación anterior, un deseo de venganza silenciosa? El juicio está programado para septiembre y promete traer a la luz nuevas pruebas, testimonios claves y una revisión completa de lo que ocurrió aquella madrugada. Pero mientras tanto, tú, espectador, tienes las piezas en tus manos. ¿Puedes ver el patrón? ¿Puedes identificar el verdadero motivo? Porque en este caso, la violencia no fue el fin, sino el último acto de algo que venía gestándose en las sombras. Aunque Giacomo Friso fue detenido en la escena del crimen y admitió de forma parcial su implicación, la historia no termina ahí.
porque en todo crimen, especialmente uno que involucra personas cercanas, hay más de una capa, más de una versión, y a veces más de un culpable, aunque solo uno lleve el cuchillo en la mano. ¿Qué llevó realmente a Giacomo a asesinar a su amigo de infancia? ¿Fue una reacción descontrolada o una decisión premeditada alimentada por una tensión creciente? En este bloque exploraremos las motivaciones, contradicciones y las posibles influencias externas que podrían haber alimentado el crimen. Para empezar, hay que entender la relación entre Michael Boschetto y Giacomo Friso. Eran amigos desde la infancia. Compartieron escuela, actividades deportivas y un grupo social muy cercano. Sin embargo, en los últimos años, esa amistad se había fracturado. Algunos testigos hablaron de un distanciamiento progresivo, provocado por actitudes agresivas de Friso. Otros mencionaron que Giacomo envidiaba la vida estable de Michael, su trabajo fijo, su relación sentimental y el aprecio que todos le tenían. Pero hay un punto clave que emerge con fuerza en los testimonios posteriores: los celos. La novia de Michael, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente, relató que desde el principio de su relación, Giacomo había mostrado comportamientos extraños. Comentarios pasivo-agresivos, mensajes fuera de lugar y una insistente necesidad de estar presente en la vida de ambos. Incluso llegó a decirle a ella que Michael no era quien aparentaba ser, insinuando que sabía cosas del pasado que podrían destruirlo. Nunca especificó qué eran esas cosas, pero esas frases, lanzadas como advertencias veladas, marcaron un patrón. Giacomo no solo estaba molesto con Michael, parecía obsesionado con su lugar en la vida de él. En conversaciones recuperadas del teléfono de Michael, que pudieron ser accedidas tras su desbloqueo, se hallaron mensajes entre la pareja donde hablaban de Friso. Michael mencionaba que no se sentía cómodo con su presencia, que lo notaba diferente, que había cambiado. Incluso consideró dejar de hablarle por completo. Pero algo lo detenía: la historia compartida. «Lo conozco desde siempre. No quiero hacer un drama», escribió en un mensaje semanas antes del crimen. Esa frase ahora resuena con un eco siniestro, porque a veces el pasado compartido puede ser una trampa emocional. Pero ¿y si Giacomo no actuó solo en su enajenación? Algunos allegados comenzaron a especular con la idea de que hubo otros factores que alimentaron su odio. Una figura aparece repetidamente en los relatos: un amigo en común que se distanció de ambos meses antes del crimen y que habría tenido conflictos tanto con Michael como con Giacomo. Este hombre, que llamaremos Luca por privacidad, se apartó repentinamente del grupo. En redes sociales, Luca había hecho publicaciones crípticas sobre traiciones y verdades que pronto saldrían a la luz. ¿Qué sabía? ¿Y por qué se alejó justo antes del crimen? Luca fue interrogado por la policía luego de la reapertura del caso, pero no se le consideró sospechoso formal. Sin embargo, su testimonio agregó un nuevo matiz. Según él, Giacomo había hablado de darle un susto a Michael. Nunca lo tomó en serio. Pensó que era una forma de descargar frustración. Pero ahora, en retrospectiva, sus palabras toman otro peso. ¿Era una advertencia? ¿Un plan que no llegó a detenerse a tiempo? La fiscalía también revisó los antecedentes psicológicos de Giacomo Friso. No tenía historial penal, pero sí había sido atendido por problemas de ansiedad y comportamiento compulsivo. Algunos informes mencionan dificultades para controlar impulsos, especialmente cuando se sentía amenazado o excluido. Sus exparejas, consultadas por los investigadores, relataron actitudes de control y reacciones desproporcionadas ante situaciones menores. Uno de los testimonios más perturbadores vino de una mujer que salió con él años antes. Si sentía que lo ibas a abandonar, te hacía pagar emocionalmente,
A veces decía cosas como: prefiero destruir lo que amo antes que verlo con otro. Este perfil psicológico plantea la posibilidad de un crimen no solo premeditado, sino emocionalmente simbólico. Michael no era solo una víctima física, era, para Giacomo, la representación de todo lo que él sentía que no podía tener: una relación estable, una vida respetada, una identidad segura. Y en lugar de trabajar esas emociones, las dirigió hacia una acción final: eliminar al rival, grabar su triunfo y sellarlo con una sonrisa macabra. Pero hay otra dimensión que no podemos ignorar: el contexto de la comunidad. Villafranca Padovana no es una gran ciudad. Es un lugar donde todos se conocen, donde los rumores se esparcen como pólvora y las apariencias lo son todo. Algunos vecinos declararon haber notado una tensión entre Michael y Giacomo en eventos públicos, pero no dijeron nada. Uno incluso comentó: lo vi acercarse a él en una fiesta, con los ojos fijos, como si quisiera decirle algo grave. Pero no ocurrió nada. Pensé que eran cosas de amigos. Nadie intervino, nadie preguntó. Todos lo dejaron pasar. Y en este punto surge una cuestión inquietante. ¿Pudo este crimen haberse evitado? ¿Cuántas señales fueron ignoradas? ¿Cuántos silencios actuaron como cómplices involuntarios? El juicio próximo deberá responder muchas preguntas. Pero desde ya el papel de Giacomo Friso como principal sospechoso está cimentado no solo en pruebas físicas, sino en un rastro de motivaciones emocionales, psicológicas y sociales que conducen inevitablemente a una conclusión. No fue un crimen del momento. Fue el final de un proceso interno oscuro, retorcido y posiblemente alimentado por otros. En el siguiente bloque exploraremos los errores en la investigación inicial, las pistas ignoradas y cómo el video del celular terminó por romper todas las certezas. Porque lo más perturbador aún está por venir. La investigación oficial del asesinato de Michael Boschetto comenzó con la escena del crimen aún fresca y los gritos de su novia resonando en la madrugada de Villafranca Padovana. Pero lo que parecía una oportunidad clara para esclarecer los hechos con rapidez se convirtió en una serie de omisiones, errores procedimentales y negligencias que por poco sellaron para siempre una versión falsa de los acontecimientos. Desde el momento del arresto de Giacomo Friso, la policía local se sintió segura. Tenían al sospechoso con el arma en la mano, la confesión parcial y un historial de amistad rota entre víctima y victimario. Una pelea entre conocidos que terminó en tragedia. Escribieron los primeros informes. El tono fue inmediato: caso cerrado, juicio pendiente. Pero esa seguridad fue en realidad una forma de ceguera. Uno de los primeros errores fue la omisión de pruebas digitales. Aunque el teléfono de Michael fue incautado, nunca se solicitó a especialistas en informática forense que intentaran acceder al contenido. El argumento fue burocrático. No hay indicios de que el móvil contenga elementos clave. Esa frase ahora resulta absurda, porque en ese dispositivo estaba la prueba más reveladora de todo el caso: el video grabado por Giacomo tras el crimen. Ese video, que más tarde sería presentado por el padre de la víctima, Federico Boschetto, mostraba a Friso sonriendo ensangrentado y diciendo con frialdad: y al final, gané yo. La existencia de ese archivo cambió completamente la narrativa oficial. Ya no se trataba de un crimen pasional ni de un impulso descontrolado. Era una ejecución con conciencia, rematada con una especie de trofeo audiovisual. ¿Por qué la policía no lo buscó? ¿Cómo pudo ignorar una fuente de prueba tan evidente? El segundo gran error fue no aislar adecuadamente la escena del crimen. La zona fue acordonada con retraso y hubo tránsito de curiosos y vecinos,
antes de que llegara el personal de criminalística. Algunos indicios clave pudieron haber sido contaminados. Además, la reconstrucción del crimen se hizo días después, sin testigos presenciales y sin analizar las cámaras de seguridad cercanas, que podrían haber captado el primer acercamiento de Friso o su llegada armada. También hay fallas en las entrevistas. A la novia de Michael se le tomó declaración en un estado emocional devastado, apenas horas después del asesinato, sin la presencia de un abogado ni asistencia psicológica. Su testimonio fue considerado poco confiable debido a su estado alterado, a pesar de que fue la única que vio a Giacomo instantes después del ataque. Sus palabras, "estaba ahí con el cuchillo, mirándome como si nada", fueron minimizadas en el informe. La policía tampoco investigó adecuadamente el contexto. No se indagó en profundidad en el pasado psicológico de Giacomo Friso, a pesar de que existían antecedentes de comportamiento agresivo con parejas anteriores. No se solicitaron registros médicos ni se entrevistó a sus terapeutas. Además, no se hizo un rastreo completo de sus mensajes, publicaciones en redes, ni interacciones digitales en los días previos al crimen. Uno de los detalles más graves ignorados fue la amenaza indirecta que Giacomo hizo semanas antes del asesinato. En un mensaje a un amigo común, escribió: "Un día voy a hacer que todos entiendan quién era realmente Michael". Esa frase fue interpretada como un comentario emocional sin importancia. Hoy se entiende como un anuncio velado de lo que vendría. Todo cambió cuando el padre de Michael logró acceder al teléfono de su hijo. Lo hizo junto con la novia, quien recordaba el patrón de desbloqueo. Allí encontraron el video. Estaba oculto, renombrado con una fecha falsa, pero intacto. El archivo fue entregado a la fiscalía y al visualizarlo, los fiscales comprendieron que habían construido su caso sobre una base errada. No es defensa propia, es un acto premeditado, y lo sabía, declaró el fiscal en rueda de prensa. El video fue peritado. Se confirmó que había sido grabado con el teléfono de Michael a las 6:07 a.m., apenas 4 minutos después del crimen. Giacomo en el video no está en shock ni muestra remordimiento. Mira a la cámara, sonríe, levanta el pulgar y pronuncia una frase corta pero escalofriante. El tono es desafiante, casi triunfante. No es el lenguaje corporal de alguien que se defiende, es el de alguien que se siente superior. La defensa de Friso intentó descartar el video alegando estado de alteración mental. Afirmaron que el acusado no estaba consciente de sus actos debido al consumo de sustancias, pero los análisis toxicológicos posteriores no encontraron rastros de droga en su sistema, tampoco alcohol en niveles significativos. Además, Friso había estado activo en redes sociales horas antes del crimen, escribiendo con coherencia y lucidez. Nada indicaba un estado disociativo. Ante la presión mediática, la policía emitió un comunicado admitiendo que hubo deficiencias en la cadena de investigación inicial. Se justificaron diciendo que las pruebas disponibles parecían suficientes para la acusación original. Pero la opinión pública no aceptó esa explicación. Los medios nacionales comenzaron a cubrir el caso, señalando lo que muchos pensaban en silencio, que si el padre de la víctima no hubiera encontrado el video, Giacomo Friso podría haber sido condenado por homicidio simple y no por asesinato premeditado. Los nuevos elementos obligaron a reestructurar todo el caso. Se citó nuevamente a testigos, se pidió una evaluación psiquiátrica completa de Friso y se revisaron sus movimientos en los días previos. Además, se solicitó colaboración internacional para verificar si tenía antecedentes fuera de Italia. La investigación, ahora sí, comenzaba a tomar el rumbo que debió haber seguido desde el primer día.
En este punto, la historia se vuelve aún más perturbadora. Porque si bien ahora la justicia parece avanzar, la sensación que queda es que todo pudo haberse evitado. Si se hubieran tomado en serio las advertencias, si se hubiera revisado el teléfono, si se hubiera escuchado a la única testigo emocionalmente capacitada para contar lo que vio. En el próximo bloque revelaremos los giros más inesperados del caso. La confesión fragmentada de Giacomo, sus cartas escritas desde prisión y una posible revelación que pondría en duda todo lo que se sabía hasta ahora. Porque a veces, incluso cuando creemos tener todas las piezas, todavía hay una verdad escondida en la sombra. Cuando se pensaba que el caso de Michael Boschetto ya no podía volverse más inquietante, comenzaron a surgir nuevos elementos que cambiaron nuevamente el rumbo de la historia. Porque detrás del crimen, del video y de las pruebas físicas había algo más. Una red de pensamientos, confesiones y sombras que comenzaron a revelarse con la llegada de las cartas de Giacomo Friso desde la prisión. Y en esas líneas escritas a mano, por momentos incoherentes y por otros profundamente calculadas, emergía una verdad aún más perturbadora. El asesinato no fue un simple acto de celos ni una explosión emocional. Fue una especie de mensaje, una declaración simbólica con raíces en el pasado de ambos. Todo comenzó semanas después de la reapertura del caso. Giacomo Friso fue trasladado a una prisión en la región de Emilia-Romagna, donde permanece en aislamiento parcial por su seguridad. Allí comenzó a escribir cartas. No lo hizo por voluntad propia, sino en respuesta a una psicóloga forense que buscaba evaluar su estado mental. En esas cartas, que fueron incorporadas al expediente judicial, Friso alterna entre la culpa, la negación y una lógica extraña que mezcla filosofía, religión y delirios de justicia personal. No lo maté porque lo odiara, lo maté porque tenía que hacerlo, escribió en una de ellas. Él sabía lo que me debía, él sabía que todo esto era inevitable. Estas frases, analizadas por peritos, no solo confirman una intencionalidad clara, también revelan un patrón obsesivo. Giacomo parecía convencido de que había un vínculo místico entre él y Michael, una especie de destino trágico sellado desde la infancia. En otra carta escribió: «Todo lo que él tenía era mío, solo que él se adelantó». La fiscalía interpretó estas palabras como una confesión indirecta, pero también como una ventana al estado mental del acusado. Celos profundos, disfrazados de destino, posesividad disfrazada de justicia y, sobre todo, una idea constante. Michael no era solo su víctima, era su reflejo invertido, su rival simbólico. Pero hubo más. En una carta dirigida a un amigo de su adolescencia, Giacomo insinuó que Michael había cometido errores que todos ignoraban. No especificó cuáles, pero sugirió que si salían a la luz, cambiarían la percepción del caso. «No era tan inocente como todos creen», escribió. «Yo solo fui el ejecutor de algo que él mismo provocó». Esta línea encendió las alarmas. ¿Estaba hablando en clave? ¿Intentaba justificar su acto con una supuesta traición del pasado? ¿O simplemente manipulaba el discurso para sembrar confusión? La defensa aprovechó estas cartas para insistir en la teoría del desequilibrio mental. Alegaron que Friso no estaba en pleno uso de sus facultades y que sus escritos eran prueba de una mente perturbada. Pero los peritos no estuvieron de acuerdo. Si bien detectaron rasgos de narcisismo, obsesión y despersonalización, concluyeron que Giacomo sabía perfectamente lo que hacía, que planificó el ataque, que ocultó el video, que manipuló su versión ante la policía y que ahora intentaba reescribir la historia a su favor desde la prisión. Mientras tanto, la familia de Michael vivía cada nueva revelación como una herida reabierta. Su padre, Federico, declaró en televisión: «No hay explicación que valga. Nada justifica lo que hizo.
Ese video fue su verdadera confesión. Y es cierto, porque aunque las palabras escritas por Giacomo podían ser retorcidas y enredadas, las imágenes del video eran claras. Él disfrutó del crimen. Lo celebró, lo documentó, pero aún quedaban más piezas por descubrir. La fiscalía comenzó a investigar una posible tercera persona involucrada emocionalmente en la tensión entre Michael y Giacomo. Se trataba de una mujer, exnovia de ambos, que había salido con Friso años antes de comenzar a salir con Michael. Según testimonios, Giacomo nunca superó esa relación, y cuando ella comenzó a salir con su antiguo amigo, su comportamiento cambió. Se volvió más reservado, pero más intenso, dijo un testigo. Hablaba menos, pero cuando hablaba era para lanzar indirectas o comentarios hirientes. Esta mujer, cuyo nombre se mantiene en reserva, fue citada a declarar. En su testimonio, afirmó que Friso nunca la amenazó directamente, pero sí mostró comportamientos de control durante su relación. Sentía que me vigilaba, que sabía dónde estaba, con quién hablaba. También confirmó que había discutido con él por seguir en contacto con Michael. Me decía que era una traición, que yo no entendía lo que Michael era en realidad. Con estas declaraciones, la fiscalía encontró un posible detonante emocional que podría haber alimentado la obsesión de Giacomo. La pérdida doble, tanto de la pareja como del amigo. Además, surgió un nuevo dato. En su diario personal, Michael había escrito, semanas antes de morir, que estaba preocupado por Giacomo, que sentía que algo no estaba bien, que lo notaba distante, hostil. Y una frase final, no sé si exagero, pero a veces pienso que me odia. Esas palabras, leídas ahora, parecen una profecía. Michael sentía el peligro, pero lo subestimó. Con todos estos elementos, las cartas, los testimonios, los análisis psicológicos y el video, la fiscalía ha reconstruido una nueva línea de tiempo del crimen. Una narrativa que ya no habla de un arrebato, sino de una espiral lenta y silenciosa hacia la tragedia. Giacomo Friso no actuó por impulso. Lo hizo tras acumular resentimiento, frustración y una sensación de pérdida que él mismo no supo gestionar. Y al final, su decisión no fue solo matar, fue asegurarse de que todos lo supieran. En el próximo e último bloque, revelaremos o que aconteceu no julgamento, a decisão final da justiça italiana e a última reviravolta que ninguém esperava. Porque até mesmo nos momentos finais, este caso guarda uma surpresa que muda tudo. El 11 de septiembre de 2025, en una sala silenciosa del Tribunal de Padua, Italia, comenzó uno de los juicios más esperados de los últimos años en la región del Véneto. El acusado, Giacomo Friso, el crimen, el asesinato premeditado de su amigo de infancia, Michael Boschetto. La atmósfera en la corte era tensa. Había medios de comunicación locales y nacionales, familiares, amigos y personas del pueblo que, durante meses, habían seguido cada nuevo giro de esta historia como si se tratara de una novela oscura. Pero la diferencia es que esta historia era real y estaba a punto de alcanzar su punto más alto. El juicio duró 4 semanas. Durante ese tiempo se presentaron pruebas contundentes. El video grabado por Friso con el teléfono de la víctima, los mensajes recuperados, las cartas escritas desde prisión y los testimonios de testigos que hablaron del deterioro emocional del acusado. La fiscalía argumentó que Giacomo no solo había planeado el asesinato, sino que lo había ejecutado con plena conciencia de sus actos y, lo que era peor, con una especie de satisfacción sádica. Este no fue un impulso, fue una declaración de poder, un acto teatral con una audiencia en mente, dijo el fiscal en su alegato final. La defensa intentó, una vez más, convencer al jurado de que Friso sufría de una alteración mental grave. Presentaron peritajes psicológicos, informes de su infancia difícil, traumas no tratados
y una supuesta dependencia emocional hacia Michael. Pero el juez fue claro. Aunque existieran desórdenes emocionales, eso no anulaba su capacidad de comprender lo que hacía. Las pruebas eran demasiado fuertes. El video por sí solo ya bastaba para destruir cualquier alegato de inocencia o inconsciencia. Federico Boschetto, el padre de la víctima, testificó en un momento profundamente emotivo. Lo que mató a mi hijo no fue solo un cuchillo. Fue una cadena de decisiones, de odios ocultos, de silencios cómplices. Y lo peor es que durante un año creímos que nunca sabríamos la verdad. Pero la verdad estaba ahí, en el teléfono que él llevaba en el bolsillo, como si hubiese querido dejarnos una pista, como si supiera que Giacomo no iba a desaparecer, que iba a necesitar ser desenmascarado. El juicio concluyó el 7 de octubre. El veredicto fue unánime, culpable de asesinato premeditado. Giacomo Friso fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de revisión a los 30 años. La sala explotó en suspiros y llanto. Algunos por alivio, otros por el peso de una historia que había tocado a todo un pueblo. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Días después del juicio, mientras se organizaba una ceremonia privada para recordar a Michael, la familia recibió una notificación legal. Un abogado anónimo había enviado una carta firmada por un nombre que nadie reconocía, con un paquete adjunto. Dentro había una memoria USB. Al conectarla, descubrieron algo que congeló la sangre de todos: un segundo video. Una grabación que no había sido encontrada en el teléfono de Michael, ni entregada por Giacomo, ni mencionada durante el juicio. Este nuevo video mostraba a Giacomo, en otra locación, hablando directamente a cámara. Si están viendo esto, entonces ya saben lo que hice, pero lo que no saben es por qué. Lo siguiente fue una serie de declaraciones que abrieron una puerta aún más oscura. Friso hablaba de un pacto emocional entre él y Michael. Decía que ambos compartían un secreto del pasado, algo que jamás había salido a la luz. Y aunque no especificaba qué era, sugería que Michael había cruzado una línea años atrás. Yo lo protegí, me callé, pero él me traicionó, y esa traición fue el principio del final. Las autoridades analizaron el video. Era auténtico, grabado semanas antes del asesinato, posiblemente durante uno de los días en que Friso seguía a Michael sin que él lo supiera. La fiscalía decidió no reabrir el caso, pues la condena ya había sido emitida. Pero el video fue incluido como parte del expediente final. Y lo más inquietante es que terminó dividiendo a la opinión pública. Algunos comenzaron a preguntarse qué secreto compartían. ¿Había algo que Michael ocultaba? ¿Fue una víctima absoluta o también partícipe de algo más antiguo, enterrado en su juventud? La familia de Michael rechazó cualquier insinuación de complicidad. Nada justifica un asesinato. Nada. Y menos aún esta manipulación post-mortem, declaró su hermana. Pero el daño estaba hecho. La duda, aunque débil, había sido sembrada. Una duda que acompañaría para siempre el recuerdo de este caso. Hoy, Giacomo Friso cumple su condena en una prisión de máxima seguridad. No ha vuelto a escribir cartas, no ha dado entrevistas, no ha mostrado arrepentimiento. El pueblo de Villafranca Padovana intenta recuperar la calma, aunque las cicatrices de la tragedia aún son visibles. Y Michael Boschetto, más allá de los titulares y de los juicios, permanece en la memoria como la víctima de un crimen que fue mucho más que una muerte. Fue la revelación de lo que puede ocultarse detrás de una sonrisa, de una amistad o de una simple frase nunca dicha. Porque durante todo ese tiempo, el asesino no estaba escondido, estaba en la puerta de casa, conocía cada detalle, cada rutina, cada silencio, y aún así nadie lo vio venir. ¿Y tú
que nos acompañaste hasta el final. ¿Lograste descubrir la verdad antes del veredicto? ¿Sospechaste del culpable desde el inicio o el video cambió tu visión? Deja tu teoría en los comentarios. Este fue el caso real de Michael Boschetto, un crimen envuelto en celos, obsesión y silencio. Nos vemos en el próximo episodio de Escena del Crimen.